Bienvenidos a la NET de la tecnología. Hoy con con unas indicaciones, un recorrido que nos va a hacer Daniel de Bariloche, L1 Víctor Juliet Kilo, que nos va a indicar un poco esa herramienta que tenemos. Es invisible, ¿no? La propagación, que nos ayuda a llegar a sitios insospechados en cualquier momento, buscando y sin estar sujeto a una tecnología, digamos, de pago, ¿no? Es gratuita, una herramienta que nos ofrece digamos, el sol, ¿no? Nuestro astro rey. Así que le damos la cordial bienvenida desde Argentina y agradeciéndole, por supuesto, que esté aquí con nosotros y nos vaya a exponer un poco este tema que en realidad es uno de los, yo creo que es el básico, sobre todo para las transmisiones de HF. Obviamente, sin esta propagación, yo creo que no tendría sentido. Nuestros equipos de radio HF no servirían como una caja de zapatos, ¿no? Como un florero. No tendrían sentido. De hecho, cuando hemos tenido época de vacas flacas de propagación, años de ciclo solar ya muy escaso, o incluso algún momento de tormenta solar, que hemos visto que la propagación no nos ha acompañado para nada. En esos casos, nuestro equipo de radio lo único que se escuchaba era ruido blanco, ¿no? No escuchaba ninguna estación. Así que ¿cuán importante debe ser la propagación para nosotros? Adelante, Daniel. Bueno, José, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Sí, acá la propagación, bueno, creo que en general he escuchado en varios países que le decimos la Santa Propa. Ahí siempre oramos a la Santa Propagación ahí que nos acompañe cada vez que prendemos nuestros equipos de HF. Y yo en este caso, esta presentación, yo la había compartido en YouTube, un video de esto. Yo cuando hago estas cosas, más que nada la hago como recordatorio mío. O sea, me divierte hacerlo y me ayuda a recordar cosas que he estudiado en el curso y por ahí uno deja porque después se dedica a hablar por radio. O sea, a mí me gusta mucho el diexismo. Por ahí 3 meses estoy con DX, 3 meses con digitales, 3 meses fonía, como que varío y hay ciertos conceptos como esto que está bueno recordarlos y mecharlos más que nada también con las herramientas que tenemos online de lo que es cierto tipo de predicción de cómo va a estar la propagación. Así que bueno, no es que sea un experto ni nada, simplemente es un repaso, un estudio, un recordatorio que siempre hago de esto que en los cursos, por lo menos acá de lo que es radioaficionado, se da tanto la propagación en HF como en VHF, que son completamente diferentes. Así que bueno, si te parece, empiezo ahí, José. Sí, sí, adelante, Daniel. Tú eres el que mandas aquí ahora mismo. Tú tienes la palabra bueno, y tú eres el autoconductor. Yo simplemente, bueno, Bueno, te formularé alguna pregunta de estas que son obvias y que muchas veces hemos tenido, pero sin comprometerte, no, tampoco voy a... excelente, excelente. Bueno, vamos a ello. Primero que nada, bueno, explicar un poco, recordar qué es HF, que es High Frequency, frecuencia alta en su momento, cuando recién se empezaban a ver el tema de lo que es radiofrecuencia. Fíjate cómo se tomaba que 3 MHz era una frecuencia alta, ¿no? Ahora llegamos a microondas y más. Y básicamente se toma como referencia 3 MHz hasta 30 MHz, pero a fines prácticos de las bandas que usamos nosotros se toma de 1.8 en realidad. Bueno, son longitudes de onda que van desde los 100 metros hasta los 10 y la gente lo conoce como onda corta. La gente que por ahí no es radioaficionada se refiere a lo que nosotros conocemos como radioaficionados como HF, a lo que es onda corta, porque escuchan las broadcasting de China, de Cuba y de un montón de estaciones del mundo. Lo que tiene de particular esta banda respecto a VHF, U y las que son más altas, es que nos permiten comunicaciones a nivel global. O sea, básicamente, con muy poco. Ahí va lo que vos comentabas al principio de la importancia de la propagación de las comunicaciones. Yo estoy experimentando ahora justo con equipos QRP y con menos de 10 vatios he llegado a hacer casi 1000 kilómetros en condiciones medianamente normales de propagación. Así que bueno, ayuda muchísimo.
y hay muchísimos servicios que se utilizan a Sobre, nivel sobre el global. QRP, sobre el QRP, yo Sí, creo que ha cambiado un poquito digamos, los parámetros de la distancia, ¿no? De nuestros equipos, sobre todo con la tecnología digital. Antes, sí, imagínate que con audio, tenías unas condiciones, tienes que tener una potencia determinada, una antena. Ahora, con cualquier cosa, con una potencia, como has dicho, de QRP, puedes llegar a FT8 en cualquiera de las tecnologías digitales. claro. Eso que ha cambiado las reglas del juego, ¿no? De alguna manera, la irrupción de la FT8, sobre todo en el mundo diezista y otras tecnologías también, pero quizá el FT8 como más referencia diezista, puramente diezista. Y Sí, ahora dicen que como has dicho, con 10 vatios puede llegar a las antípodas sin mayor inconveniente. Cosa que con una tecnología, digamos, de audio, ¿no? De fonía, pues era más complicado, era muy, muy difícil. sí, sí, hubo un cambio de paradigma, aparte el tamaño ahora, la tecnología de CDR. Yo siempre digo lo mismo, yo creo que la radio es todo lo que es inherente a la radio, modos digitales, radiotelegrafía, fonía, fax, SSTV, hacer satélites, todo tiene que ver con la radio. Hay un público obviamente mínimo que por ahí se queda en la historia y si vos no fabricás tu propio equipo valvular y demás, no es radio. Pero creo que esto ya quedó de lado esa discusión y los QRP SDR lo que hablan es un tamaño de un tester básicamente, te lo llevas en la mochila y estás comunicado con todo el mundo. Así que sí, sí, es un cambio No, impresionante. y que yo recuerdo hace 30, 40 años o más, casi los 50 ya que voy a tener en radio, ¿no? Imagínate que la gente decía, no, no hay nada, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? O en las nubes. Todo, todo, todo ya está descubierto. La transmisión de radio es así. Imagínate, nadie hubiera pensado en SDR, transmisiones digitales, remote, qué sé yo. Y ahora mismo, al día de hoy, aquí y ahora, estamos afirmando que ya está todo por inventar, ¿no? No hay nada nuevo, ¿no? Pero imagínate lo que puede ocurrir dentro de 30 años. No sé, imagínate que nosotros estamos ya aquí en radio y seguimos siendo radioaficionados. ¿Qué pensaríamos, ¿no? De esta conversación que todavía quedó grabada ahí en el histórico de YouTube, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, no, es fantástico por el tema de eso que vos decís. A mí cuando he leído literatura como Julio Verne y demás, cosas que se imaginaban nada más, se concretaron, la telefonía celular, y con la tecnología de la radio lo mismo. O sea, yo tengo una agrupación con unos colegas, de hecho son científicos algunos, que se llama Centauro Lab, y ya hablamos de experimentar con el tema de no solo Tierra, Luna, Tierra, imaginamos, mira cuando sea Tierra, Marte, Tierra, o algún otro planeta donde haya otra estación receptora y transmisora, pero bueno, no sé si llegaré biológicamente en vida a ver eso, pero bueno, sí, el avance de la tecnología es fantástico. Igual esto es lo que tiene la propagación, es el tema que no necesitamos ninguna cuestión tecnológica que nos ayude, sino que es como dijiste vos, el astro rey interactuando con nuestro campo electromagnético, la atmósfera, y bueno, permite eso, un montón de servicios como comunicaciones militares, marítimas. Yo a veces hago radioescucha en lo que es HF y me encuentro escuchando una aeronave que está volando en el Pacífico en determinadas frecuencias. Y es maravilloso. Así que bueno, avanzo si te parece. Sí, sí, Daniel, imagínate lo que pensaría Marconi o tantos otros que hicieron las primeras transmisiones, ¿no? ¿Qué Sí, es eso de la propagación? Sin embargo, ahora, imagínate que hay estudios científicos, doctorados, hay ya premios Nobel que han conseguido su premio a través de la física haciendo estudios sobre la propagación. Con lo cual, imagínate en aquellos principios de la radio, me imagino que sería algo como de magia, ¿no? Pura magia, ¿no? Algo así. sí, 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 no, aparte de todo, ahora cuando lleguemos a la parte de manchas solares, la observación de ese tipo de fenómenos viene desde hace muchísimo tiempo. El tema es que, bueno, como cualquier cosa en la ciencia, a medida que van avanzando los sensores, sea de radiación, de luz o lo que sea, vamos pudiendo dar un sustento
lógico a esos fenómenos que durante toda la vida se fueron observando, como las auroras boreales y demás. A medida que va avanzando el estudio científico, vamos poniéndole nombre y taguear cada cosa de por qué se produce. Hay cosas que todavía no se saben, como los esporádicos C, realmente no se sabe a ciencia cierta por qué suceden. Así que bueno, continúo, si te parece, ahí con los diferentes modos de propagación que podemos tener en HF. Lo que tiene es que es muy variable. Y el desafío, como dice acá la diapositiva, es encontrar la frecuencia, la banda correcta para en determinadas condiciones que tenemos de propagación tener una propagación óptima. Esto actualmente en equipos militares ya hace un tiempo está resuelto con los equipos ALE, que automáticamente detectan en qué banda conectar el canal de comunicación a nivel militar. Eso lo hace de manera automática, tiene una tecnología muy interesante, pero en nosotros lo que es radioaficionados, creo que todavía no hay ningún equipo de ese estilo, porque sería inviable, porque tendríamos que tener fijos canales para poder comunicarnos todo el tiempo, pero sí estaría bueno tener una tecnología utilizando las radiobalizas o algo así, de que en algún momento creo que va a haber un avance respecto a eso también. Básicamente hay tres modos principales de propagación en HF. Uno es line of sight, lo que es la visual directa, la onda de superficie a través del terreno, sea sólido o a través del agua, y el más interesante para lograr contactos lejanos es la onda ionosférica, o que se conoce como skywave. El primero de todos, que es el línea visual directa, tal cual lo dice el nombre, las señales se propagan directamente de un transceptor al otro, como puede ser en el caso de un vecino que tengo acá. Yo puedo hablar en 80 metros, 40, dentro de un área reducida, un área local reducida. Y lo que tiene de impráctico para una comunicación de ese tipo, que la podríamos hacer en VHF con antenas más pequeñas, con equipos más pequeños también, es eso. No tiene sentido proponerme hacer un enlace de comunicación en HF si voy a hablar con 50 kilómetros, 35 kilómetros, y tener que poner antenas enormes y demás, es algo que no tiene sentido. Y además, bueno, el ancho de banda es limitado. O sea, por ejemplo, acá, por lo menos en Argentina, va de 7 MHz a 7300. Creo que en algunos países de Europa está acotado a 7.2 MHz. Así es, si no en me Europa, equivoco. aquí es 7,2. Sí. Sí, claro, sí, muchas veces me pasó empecé a concursar internacionalmente y en el CQ Worldwide SSB pasaba eso. Yo estaba llamando arriba de los 200 y gente de Europa pedía por favor si podía hacer o split o bajar. Bueno, exacto, lo que se ha hecho ¿Sí? hasta ahora. Bueno, y ten en cuenta que eso cambió hace unos años, pero antes era hasta 7100, 7,1. De hecho, Mucho más acotado. en 7,100 y algo había emisoras de broadcasting de onda corta. Recuerdo en 7100, ciento y algo, estaba Radio Tirana de Albania. Con una potencia increíble. O sea que imagínate. No, lo que se hacía en estos Claro. casos es la herramienta del split. Era la única alternativa y sobre todo con las estaciones de América, ¿no? De la región 2. Sí, claro. Sí, bueno, en ese caso, bueno, lo que tiene este tipo de comunicación en HF con visual directa es que es impráctico por eso también, porque tenés muy acortado el ancho de banda y ahí es cuando uno empieza a utilizar VHF o bandas de UHF y demás que tienen muchísimo más ancho de banda. Y además el ruido, o sea, una comunicación a corta distancia, hacemos VHF y ya lo tenemos. El otro medio de propagación, de tipo de propagación que tiene HF es la de onda de superficie. Esta a mí me resulta muy interesante porque cuando yo estudié, hice el primer curso de radioaficionados cuando era chico, no se hablaba tanto de esto, siempre se hablaba del tema de la ionosfera, pero no que las ondas también se propagan a través de la superficie, del terreno. Y es bastante interesante esto porque dependiendo de la composición del suelo, la conductividad que tiene, se pueden lograr mayores o menores distancias. Por ejemplo, nosotros acá en la Patagonia, particularmente en Bariloche, donde estoy,
un problema que tenemos los colegas radioaficionados es la puesta a tierra. No es tan conductiva como sucede en el centro del país o en el norte, que es más húmeda, es como más orgánico el suelo. Acá no, es como que tenés que preparar el suelo de tu casa si querés tener una buena puesta a tierra. Y bueno, en consecuencia, con la radiofrecuencia pasa lo mismo. O sea, el alcance por superficie es completamente diferente. Y algo interesante que tiene es cómo se comporta cuando estamos en el agua, cuando las ondas se están propagando a través del agua y encima ese agua es salinizada, más conductiva, y ahí es cuando viene la utilidad de los barcos, de utilizar HF, porque, por ejemplo, ahí hay un número estimado, ¿no? Un alcance teórico transmitiendo 150 vatios. En tierra tendríamos un alcance de propagación en terreno de 35 kilómetros y en el mar se multiplica a 250 kilómetros. Con lo cual es eso impresionante. es una cosa que muchos no manejamos. Pero bueno, yo por ejemplo que vivo cerca del mar, lo manejo. Y bueno, tal es así, no solamente en HF, sino también en VHF, bueno, ya los comentarás también, pero lo que se llama, aquí en Canarias, somos bastantes benefactores de eso, ¿no? Y es lo que se llama tropo marina. Es la propagación que permite, bueno, alcances increíbles. Yo, por ejemplo, este verano pasado, que es donde se suele dar más en la época de la canícula del verano, de 2 meses aquí en el Atlántico Norte, el hemisferio norte, es de mayo a septiembre, más o menos. Y esa época se pueden alcanzar distancias de casi 2.000 kilómetros, 1.500 fácilmente, de un punto a otro Impresionante. Inclusive, yo descubrí algo que me quedé, vamos, impactado. Un equipo de LoRa PRS, no sé si lo conoces, de 100 milivatios, un dispositivo de Sí. estos pequeñitos, con una antena exterior, eso sí, obviamente, no nada que trae de serie, ¿no? Pero llegué hasta Sevilla y Cádiz, son 1.500 kilómetros, con 100 milivatios, nada más. Impresionante. 1.500 Impresionante. kilómetros, sí, sí. Yo quedé, la verdad que el mar es un coadyuvante, un gran, quizá, colaborador, ¿no? En nuestras comunicaciones, que no lo tenemos muchas veces, siempre hablamos, yo mismo he hablado del sol, pero hay que hablar también del mar como Sí. colaborador necesario en muchos contactos. Sí, sí, es muy interesante. Yo no entré en profundidad a estudiar el fenómeno en sí, con distintos tipos de salinidades o en agua dulce, pero sí recuerdo esto mismo, ciertos comentarios que hablaban en VHF, cuando vivía en Buenos Aires, del tema del espejo de agua, de cuando hay un espejo de agua te beneficia un montón. Y lo hablaban sobre todo la gente de la costa atlántica, de acá de Buenos Aires, de Argentina. Y después ya cuando empecé a experimentar con JT65, FT8 y demás, pero en VHF, acá había, ahora ya se terminó, pero había un grupo que se llamaba Cruzando el Charco, que hacía comunicaciones en VHF con baja potencia, desde Buenos Aires, cruzando el Río de la Plata hasta Uruguay. Entonces, estaciones de los dos países experimentábamos con determinados días agendados del año para probar VHF, UHF, hacíamos SSTV, en FM también, y realmente el espejo de agua que había del Río de la Plata, que es agua dulce, ayudaba a las comunicaciones con muy baja potencia. Yo, de hecho, probaba con un FT23R de Yaesu, que tira 5 vatios nada más, y me comunicaba sin ningún problema. Así que sí, el fenómeno de cómo se propagan las ondas sobre la superficie y sobre todo en el agua es fantástico. Y en HF, ya te digo, o sea, de 35 kilómetros a 250 kilómetros es un montón. Va cambiando a medida que se eleva la frecuencia. Por ejemplo, en el ejemplo que puse del slide, ya a 30 MHz, 13 kilómetros en tierra, 107 kilómetros en mar, baja un poco. Es como que es correlativo a las bajas frecuencias. De hecho, las más bajas de HF son de superficie prácticamente. Sí, La es otra, cierto. sí, Sí, la otra, sí, te escucho. Aprovecho y no, le abro el gato que me está volviendo loco. bueno, quería decirte que hicimos un programa hace tiempo sobre la comunicación de bandas muy, muy bajas, ¿no? Y descubrimos que
uno de las mejores comunicaciones son, porque estamos hablando ya Sí, de ondas súper largas, ¿no? Que era a través de tierra, ¿no? Haciendo túneles en la tierra. O sea que imagínate bueno, en este caso también la tierra era colaboradora, ¿no? Digamos, los elementos naturales, la naturaleza se aliaba, era un gran aliado y se descubrió incluso en motivos donde había transmisiones bastante complicadas, se hacían como, o sea, se ponía la tierra bajo un manto de tierra, ¿no? Eran antenas súper inmensas, ¿no? Larguísimas. Estamos hablando de bandas muy bajas, ¿no? Y la verdad que era increíble. Ahí está el programa. No sé dónde estará. Fue de los primeros que hicimos. Incluso también comunicaciones en cuevas. En cuevas. mirá, Se habían hecho pruebas, inclusive con los murciélagos. Habían detectado comunicaciones porque ellos transmiten en radiofrecuencia, ¿no? Yo no lo sabía. no, Transmiten yo tampoco. sí, pues transmiten en una frecuencia determinada y se pueden monitorear. Obviamente no son inteligibles como pensaríamos, pero son transmisiones también de radiofrecuencia que se pueden detectar a través de un escáner o de un SDR determinado en las frecuencias al uso, ¿no? Así que adelante, Daniel, perdona. Lo voy a buscar porque Sí, algo sí, que me pareció sí, sí, interesante de Net de la tecnología es eso, la variedad de temas que tocan. La otra vez yo sí. empecé de a poquito y estuve escuchando una de una colega de Chile que hablaba del tema de Meshtastic. Acá con Sí, Centauro Lab hicimos eso, implementamos sí, una red en Bariloche. Así que de a poquito voy viendo los videos del canal y la verdad que los temas son muy lindos, son muy variados y cosas que yo desconocía por completo. Así que bueno, después bueno, está esta, la que más nos interesa en lo que es comunicaciones de larga distancia, que es la onda ionosférica, a través de la ionosfera, y que es lo que permite comunicaciones más allá de la línea visual y lo que es más allá del horizonte. Lo que tiene de interesante esto es que las ondas son refractadas en la ionosfera y eso hace que la curva de llegada es representativa, ¿no? Obviamente las ondas no es un láser que se curva, eh, pero se representa de esa manera como para comprenderlo y hace que esa curvatura, dependiendo del ángulo de incidencia, que es lo que vamos a ver más adelante, que es muy importante, hace que tengamos comunicados al otro lado, en las antípodas, al otro lado de donde está nuestra estación, y hasta hay gente que, así como hay gente que hace FT8, hace telegrafía y hace radioastronomía, yo tuve una época de radioastronomía que ahora voy a retomar, hay gente que se dedica a tirar pulsos y ver si le llega y le retorna a su estación, que son fracciones de segundo que tiene para hacer esa medición. Pero es muy interesante también porque te da esa pauta de que no solo vas a llegar a comunicar con otra estación, sino que da la vuelta al mundo lo que estás transmitiendo vía radiofrecuencia. El ángulo de incidencia es muy interesante esto porque ahí uno comprende por qué a veces el tipo de antena que utilizamos es muy relevante al tipo de comunicación que queremos tener. Hay veces que se da de una manera, yo tengo una antena random y estoy rodeado de árboles, de maitenes, pero bueno, como el terreno no me da para poner una torre y más los vientos que hay acá, yo estoy a 100 metros del lago Nahuel Huapi. Imagínate que están estas alertas que te digo de rachas de viento, 60 kilómetros no es nada, hay veces que llegan a 100. Entonces puse un hilo de 16 metros con un balón 9 a 1. Está a 8 metros la parte más alta, la más baja 9. Entonces yo no controlo ahí tanto el ángulo de incidencia que voy a hacer. Sin embargo, me comunico con todo el mundo. Ahí es cuando pasamos de la teoría a la práctica y cualquiera diría, no, acá no te puedes comunicar porque estás rodeado de árboles o absorbe toda la RF y sin embargo me comunico con todo el mundo. Pero en lo que es poder controlarlo al ángulo de incidencia, por ejemplo, con una direccional o con un dipolo o algo orientado hacia el horizonte, cuanto Oye, más bajo el ángulo de incidencia. una pregunta, Sí, Daniel. Ahora te tomo la palabra sobre el tema de las transmisiones en zonas de foresta, ¿no? De vegetación tupida en tu caso, sí. ¿no? Es que tú estás rodeado de árboles. ¿Qué, qué tanto es un buen aliado los árboles, ¿no? La vegetación
con el mundo de la radio. Bueno, me imagino que eso lo habrán vivido también la gente que hace mucho pota, ¿no? Que va a los parques, ¿no? Parques on the Nerve. Pero no sé si tú has experimentado algo, has notado cierta, cierta alianza entre la naturaleza forestal y la radio o radiofrecuencia. Mira, no encontré una relación directa entre beneficio o que perjudique. O sea, lo natural que te dicen acá, yo tengo por fortuna un vecino radioaficionado que fundó el Radioclub QRM Belgrano en Buenos Aires, que es uno de los más importantes de acá de Argentina, Raúl Sánchez Calvete, de LU3 Víctor Alfa. Y Raúl cuando vino a mi casa para ver dónde pongo, viste, mi antena de HF y miraba y se horrorizaba como diciendo, no vas a poder hablar con nadie. ¿Por qué? Porque la teoría le decía a él, y más que venía de la ciudad y él se buscó, voy a contar algo que me dijo él, pero él, más que buscar una casa que le gustaba para habitarla y demás, buscaba una casa que tenga un terreno amplio para poder poner una torre y demás. La mujer lo adora, Alicia, porque fue viendo un montón de casas divinas hasta que consiguió una casa cerca de donde estoy yo en Playa Bonita, estamos a 2 cuadras, que tenía un buen terreno para poner torre, todo como a él le gustaba. Tiene una X-Beam, tiene una direccional de 6 metros, es un diexista muy conocido acá, Raúl. Pero Raúl miraba los árboles y decía, no puede ser que vos en 10 metros, que yo tenía un B invertida para 10 metros, te comuniques en fonía con Rusia, con Italia, porque los 25 vatios que estás sacando del President HDR 2510 deben estar llegando a 5, porque te lo absorbe toda la vegetación. Sin embargo, no noté eso yo. Y yo no soy de hacer pota y sota propiamente dicho, lo he practicado para, para darle contactos a la gente, porque es muy interesante el entorno donde estoy, montañas por todos lados, hay un montón de cerros que están ya tagueados en lo que es sota, pero sí lo hacía fuera de lo que es el deporte, le digo yo, de sota y pota, porque acá vivo en el parque Nahuel Huapi yo. Pero sí utilizo, me reía porque sí, para mí es un aliado en el sentido de que son mástiles naturales. Yo acá muchas veces no llego, acá no es tanto la cultura que veo en Europa o en Estados Unidos de tener un mástil de fibra telescópico y toda la parafernaria. Acá nos agarramos de los arbolitos que tenemos en la montaña o cañas coligüe, que son unas cañas que salen por acá en los inicios del sendero, siempre están sueltas porque se usan de bastón, o los bastones de nieve utilizamos, pero los árboles no me han perjudicado en nada a mí, al contrario, me han ayudado a hacer de hermosos mástiles de sostén y no he tenido problema, al contrario. O sea, es lo que hace de tener más elevadas las antenas y demás. Así que no he tenido problemas con eso, al contrario. Así que bueno, no sé si respondí lo que me consultabas respecto a eso. Sí, 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 la verdad que en mi caso no tengo, aquí en las Islas Canarias es una zona muy seca, ¿no? En algunos entornos hasta diría desértica y tiende a Claro. más. Entonces, es otro mundo, es otro escenario diferente. Por eso te lo preguntaba. Claro. Sí, no, acá los utilizamos más que nada para eso. Yo salgo mucho a la montaña con la radio, me encanta, y ahora que tengo el QRP, voy a estar, acá decimos tirar manteca al techo, pero es como que voy a estar engolosinado con eso. Muy poco peso en la mochila y voy a utilizar primero la antenita que me vino, que es una telescópica, pero voy a empezar a llevar dipolos dedicados para 20, 17, y cuando vea la interfaz de digitales, ahí ya me voy a hacer montañés en cualquier momento. Siguiendo con el tema del ángulo de incidencia, es eso, cuanto más bajo el ángulo de incidencia, es como el rebote de tirar una pelotita en el techo, por ejemplo. Cuanto más bajo el ángulo, más lejos va a llegar, y si lo tiras más en línea recta, va a caer en tu zona. Como las antenas NBIS, básicamente hay que tener en cuenta eso. Lo que sí va a haber, una sola de silencio siempre hay en lo que es HF, en lo cual no vas a poder comunicarte, ni por onda de superficie, ni utilizando lo que es el Skywave. Así que eso es Eso, cuando eso uno de la zona de silencio fue uno de los interrogantes cuando empecé en la radio. Yo siempre decía,
¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo que escucho a gente muy lejos y a gente que está aquí cerca no lo puedo escuchar? Nunca lo llegué, Claro, bueno, nunca no, fue los primeros pasos, ¿no? Pero ya en principio me resultaba tan sumamente incomprensible, ¿no? Eso zona de esquí, zona de silencio, zona de sombra, ¿no? Y digo, ¿por qué? claro. ¿Por qué será? Digo, esto tiene que cambiar, ¿no? Bueno, Vamos cambió a, pon- con los vamos a poner satélites, 500 pero bueno, vatios. Vamos a poner 500 sí, vatios, vamos a poner 1000. sí, Es lo mismo. sí, Es lo sí, mismo. Esas zonas como que no están pasando ahí. Por eso la inclinación de la antena es lo que te hace acá en zona montañosa. Si vos no tenés VHF, que me pasó con un gendarme que estaba en zona de incendios en el volcán Lanín. Ahí es cuando es interesante saber, esto yo justo estoy dando el curso de radioaficionados en el Radio Club Nahuel Huapi de acá de Bariloche, y yo más que nada soy el instructor de reglamentación y ética operativa. Pero me echo con algunas cosas como esto, como propagación o algunos datos curiosos que van más para lo técnico. Y les explicaba esto, el tema de cómo me sucedió, por qué hay que conocer bien el plan de bandas de cada país y cómo se comporta cada banda, si una es diurna, si una es nocturna. En este caso a mí me pasó que estaba hablando con unos amigos haciendo unas pruebas en HF en 40 metros y nos pusimos en la frecuencia de QRP, en 090, acá 7090, porque Benjamín Pérez, el que recién estaba conectado, estaba probando un QRP en el norte de Argentina, en Santiago del Estero. Y mientras estábamos hablando ahí, nos hicieron un break, apareció un colega y me explicó que era un gendarme radioaficionado, que estaba en zona de incendios en la parte del volcán Lanín, y se le habían estropeado todo lo que era el panel solar, el acumulador, se le había estropeado el sistema que mantenía las comunicaciones en VHF. Entonces, con el puesto de comando en VHF y en U no tenía comunicación. Tenía el QRP en la mochila y dijo, bueno, si no puedo llegar con VHF y con V, ¿qué voy a hacer? HF. Entonces, puso una antenita haciéndola bien bajo, a nivel bien bajo, para que haga DNBIS, para que el famoso quema nubes, para que todo vaya hacia arriba y tenga como un cono de incidencia cercano, y ahí fue que se pudo comunicar desde ahí a una zona de silencio que sería Bariloche, que en otro momento no hubiese podido comunicarse, pero como puso la antena y con QRP se pudo comunicar con una estación cercana. Y ahí me pasó el teléfono del puesto de comando, de la esposa en Buenos Aires, para poder decirle que estaba bien, que iba a estar incomunicado porque no tenía ni señal de celular y tampoco podía comunicarse por VHF en las horas estipuladas que habían dicho. ya ves, Así que Daniel, bueno, que es importante, qué linda anécdota, ¿no? Que es importante un buen adiestramiento, saber con qué puedes contar, cómo puedes sortear los obstáculos, en este caso la falta de energía, toda esa serie de cosas. Y te iba a apuntar algo que comentaste respecto de la implementación de cambio de banda, ¿no? Dependiendo de la zona o el uso horario o el día, ¿no? Las horas del día donde estés transmitiendo, ¿no? Porque hay bandas que son diurnas, otras son más nocturnas, obviamente, las bandas bajas, ¿no? Pero hay un programa, no sé si lo conoces, Wayne Link, que también es dedicado un poco al tema de emergencias y de envío de datos, que tiene junto con otro de los hitos de la radio, que es el CAT, que no es el gato, pero que es el control automático de sintonía, que lo que generaba es que automáticamente tiene una conexión a través de internet y te da la frecuencia más óptima en cada momento, ¿no? Con lo cual tú le dejas el equipo, obviamente tienes que tener una antena multibanda para poderlo claro. transmitir, pero lo dejas el equipo de manera autónoma o automática y el equipo te va buscando la frecuencia adecuada al horario y a la propagación, ¿no? Al estado de la propagación más óptima. O sea que ya estamos entrando también en esa fase, ¿no? También importante. Sí, no, es fantástico. Es lo que te comentaba de los equipos militares. Es una tecnología, lo que es ALE, que lo tienen automáticamente porque tienen otro tipo tienen hasta tecnología IP metida ahí adentro. Yo tengo un colega, justo tengo un aspirante a radioaficionado que es Nicolás Torres, que es de la parte de comunicaciones de la Escuela Militar de Montaña. Imagínate la vergüenza que siento yo al tener que ser de instructor de él,
pero también ven otro tipo de cosas porque están más abocados a lo que es la parte militar, ¿no? Desde lo que es inteligencia y otro tipo de tecnologías que nada que ver tiene que ver con la radiodifusión. Esto me lo explicaba ayer precisamente. Pero bueno, es una buena herramienta. Yo todavía no estuve trabajando con lo que es WinLink y eso y lo que es envío de emails a través de HF y ese tipo de cosas, todavía no las experimenté, pero por eso, porque voy variando de una cosa a otra y ya llegará en cualquier momento. A lo que me dijiste muy útil. del ALET, está pendiente de la intervención de un colega que sabe bastante de esas transmisiones militares y Uy, qué protocolos bueno. sobre ALET y tal. A ver si, bueno, está ahora mismo bastante ocupado, pero hay una promesa de que en breve nos pueda dedicar un tiempo para darnos una idea de lo que es ese tipo de comunicaciones, ALET, ¿no? Qué bueno, voy a estar atento, porque me interesa mucho y sobre todo, o sea, es algo que si se implementa automáticamente en los equipos en algún momento con determinados canales preestablecidos, o una vez que se establece la comunicación con alguien que vaya, aunque sea en modo de prueba, como experimentamos siempre los radioaficionados, sería muy interesante. Bueno, continúo, si te parece, ahí ya vimos el tema del ángulo de incidencia, que es muy relevante. Y ya vamos a ver directamente, para comprender, ¿no? En profundidad, pero qué es la ionización, porque hablamos de la ionosfera y hablamos de la ionización y por ahí es un concepto que algunos no tenemos desde el cole. Yo me acordaba, cuando estudio estas cosas me acuerdo de muchos temas que se daban en la escuela acá en Argentina que eran muy interesantes y vaya a saber uno por qué ahora no se dan tanto. Pero bueno, básicamente la energía que viene del Sol en forma de radiación y demás, desprende electrones de los átomos o de determinadas moléculas de gases, y ahí es lo que genera un ion positivo, un electrón libre, y ahí es cuando nos damos cuenta que el Sol es lo que determina mucho el tema de la propagación en HF, porque es la interacción directa con lo que nos da el Sol, lo que permite que haya más ionización. ¿Sí? O sea, es la capa de la ionosfera donde se produce esta interacción de manera más intensa y tiene algo que es lo que es estos electrones que se desprenden, después se vuelven a combinar, pero de una manera mucho más lenta. Por eso también en lo que es la parte de la noche seguimos teniendo propagación porque se está recombinando todo nuevamente. Ahora vamos a ver las capas y demás que se producen en la ionosfera, que son 3 las más importantes, y es lo que nos permite o comunicarnos o dependiendo cómo está el sol y la interacción con el viento solar y demás, se produce el blackout. En este caso, bueno, estas son las 3 capas, la capa D, que es la más baja, la capa E, que es la famosa capa E que se produce en estos fenómenos, los E esporádicos, y la capa F, que es la que más nos interesa, que es la que nos permite realizar los comunicados a mayor distancia. Lo que tienen estas capas, que ahí está aclarado, es que no reflejan, o sea, no es un espejo perfecto que refleja, sino que refracta. Es como cuando, no tengo el vaso de agua acá, pero es como cuando agarramos un vaso de agua y ponemos una cucharita o un sorbete y se ve como que está cortada la imagen. Eso es porque la luz, al cambiar de entorno, pasa del aire al agua, cambia la velocidad y hay un desfasaje y parece que la cucharita está partida. Es un efecto óptico bastante interesante. Y lo mismo pasa en la ionosfera, o sea, no es que la radiación rebota directamente como en un estado sólido, sino que atraviesa un poco ese medio y se curva un poco. Yo siempre he pensado cómo se verá la radiofrecuencia, porque más allá de los instrumentos que tenemos, que podemos, cuando vemos los lóbulos de radiación y demás en 3D, o mapas de calor, yo creo que como es parte del espectro y nuestros ojos ven la luz, determinado es muy poco lo que vemos con nuestros sensores ópticos, yo trato de imaginármelo como la luz precisamente, una bombilla, una lamparita, como le decimos acá, irradia luz hacia todos lados. Ahora, cuando agarramos una linterna,
o un láser que está todo concentrado, bueno, ahí es cuando uno compara lo omnidireccional con una antena direccional. Entonces yo trato de imaginármelo de esa manera y comparo los fenómenos ópticos con los de radiofrecuencia. Esta es la capa que menos nos gusta, la capa D, porque existe solamente durante el día, que es cuando alcanza a ionizarse, es la más baja, así que es la que menos ionización produce, desaparece por completo durante la noche y es muy baja la densidad que tiene para poder refractar la radiofrecuencia, la transmisión que estamos enviando. Por lo contrario, lo que hace es más que nada perjudicar y absorbe, ¿sí? En vez de refractar, de beneficiarnos, lo que hace es absorberlo. Y sobre todo, las frecuencias bajas. Como hablábamos recién, de 80 metros o 160, es imposible la comunicación durante el día, que es cuando es existente esta capa. Al contrario, bueno, en lo que es frecuencias más altas no lo afecta tanto. La otra capa, que esta también es bastante interesante como la F, es la capa E, que sería la primera con la que podemos trabajar como para hacer, aunque sea un comunicado a corta o media distancia. Como dice la diapositiva, es muchísimo más densa durante el día, o sea, está más cargada, está más ionizada, y de noche se atenúa, pero a diferencia de la capa D, sigue existiendo. Es muchísimo más tenue, más leve la densidad que tiene, pero no desaparece durante la noche. Y es conocida en VHF, esta capa, que es donde se producen esos túneles, esos fenómenos esporádicos, donde por ahí con un walkie, con un handy, con 5 vatios, cuando la señal entra dentro de ese túnel, tenés posibilidades de contactos con un alcance muchísimo mayor a que en condiciones normales. No se estableció todavía, hace poquito volví a leer del tema y no está establecido a ciencia cierta por qué se producen los esporádicos C. Ahí está teorizado de un montón de maneras, hay un montón de especulaciones, pero no se estableció nada certero Bueno, de por lo qué más se que produce. se llega a ciertas predicciones, pero bueno, del mismo sentido que las meteorológicas son falibles, son falibles, no son infalibles. Y a veces también Sí, tiene muchos errores o falta de previsión. Se piensa que como bien dices, todavía no hay una regla científica inexorable de que va a pasar en tal momento, ¿no? sí, acá en la Patagonia, a mí la propagación en VHF me resulta muy difícil de predecir a cuando estaba en Buenos Aires. Yo en Buenos Aires, cuando venía algún frente frío con un frente caliente y se producían determinadas tormentas, yo sabía que ahí se iban a producir fenómenos en la capa E o troposférico más abajo, en los cuales sabía que en UHF primero se produce en UHF y después en B, porque se va agrandando ese túnel, y podía tener comunicados muchísimos más lejanos. Pero sí, está estudiado también la dirección en que se producen y demás, pero a diferencia de esto, de que sabemos que hay un fenómeno solar, que es el que está influenciando directamente la ionosfera, en lo que es los esporádicos C no está establecido por completo, pero es muy interesante esta capa. Después, esta es la más importante para los diexistas, para los que nos gustan los comunicados lejanos y dependemos mucho de ella para la comunicación en HF, que es la capa F, y que durante el día se divide en dos. En la F1, que es la más baja, y la F2, las distancias de altura que tienen estas capas son bastante volátiles, no están preestablecidas que están a determinados kilómetros, sino que varía. Tiene más altura, ahí como dice el slide, y más ionización, y es la que nos permite precisamente los comunicados más interesantes. No es que absorbe como la capa D o que es media extraña como la capa E, sino que la F es la que realmente nos ayuda muchísimo con los comunicados lejanos. Y ahí viene
una parte muy importante, que es sabiendo que si tomamos de referencia 1.8 MHz a 30 MHz, lo que utilizamos normalmente en HF, y esto que hablábamos de determinar qué banda utilizar, en qué momento, hay algo que es interesante, que es la frecuencia máxima utilizable, y que es la frecuencia máxima, ahí sé que puede rebotar, pero es que refracta en la ionosfera como para poder utilizarla para hacer un contacto lejano. Y después está la frecuencia mínima utilizable, que se conoce como LUF, y lo que tiene de esto es que, a diferencia de la más alta, la más baja es la que todavía podemos utilizar para que se refracte y no la absorba alguna capa de la ionosfera. Ahí está bastante bien especificado. O sea, una frecuencia menor a la luz, la señal, o sea, la mínima utilizable, se pierde, es absorbida por la capa D, que es la que hablábamos, que es la más baja de todas. Y a diferencia de la más alta lo que sucede es que atraviesa por completo la ionosfera y sigue para el espacio. O sea, una la absorbe Lo y que la sí otra te voy directamente a la rebota. contar, Daniel, Sí. que yo, antes de conocer todos estos parámetros, términos, acrónimos y qué sé yo, tantas cosas más, resulta que los años de experiencia me decían, más o menos, uno intuye, como buen radioaficionado, tú lo has dicho, cuando había una tormenta, uno sabe que estás en una época, en un horario, que se puede dar, ¿no? Casi a veces sin mirar ningún mapa ni herramienta, ¿no? Al uso, lo puede determinar con bastante fiabilidad, bastante certeza, ¿no? Ay, por cierto, tengo que hacer una mención especial a un argentino que tiene una página web. Es una herramienta genial para el tema de propagación y la actualiza hoy mismo, creo que la actualizó. Se llama DXLoop. La recomiendo, dxloop.com. Es un argentino que, bueno, vivía en Estados Unidos, ahora está en Argentina de nuevo, pero le recomiendo. Hicimos una net también con él. Y es una página que lo que hace es recopilar todos los datos de balizamiento, de FT8, de Whisper, de qué sé yo, todos esos lo maneja dentro de un mapa y te da una visión global a una sola mirada, ¿no? A un solo ojeada, ¿no? La verdad que está genial. Bien, la voy a apuntar, y ahora la vemos, porque justo iba a mostrar muy por arriba, ¿no? Simplemente para comprender todo esto que estamos hablando, y que se mide tanto de manera pasiva, como observar las manchas solares, o activas, como cuando se determina la MUF o la LUF, y cómo eso, embebido a un servidor, una web de internet, precisamente nos da las herramientas para visualmente, sin tanta cuestión nerd, digamos, sin tanto dato duro, como la página esta que comentás, que la desconocía, así que súper agradecido porque tengo un dato más para poder ver eso. Y recopila precisamente eso, cruza todos los datos de lo que es los QSO que se están dando en el momento, con estos datos más científicos, y te da un panorama de cómo se está comportando la propagación en distintas bandas en ese momento. ¿Qué determina? Bueno, la MUF, por ejemplo, la frecuencia crítica. Esta imagen que se ve a la derecha, a ver si se ve el cursor del mouse, estas son antenas, es un array de antenas receptoras, y a la derecha se ve un arreglo de transmisión. Y abajo, bueno, está el aparato, que es la digisonda, digamos, para poder medir esta frecuencia crítica. O sea, lo que hace, a mí me ha llamado mucho la atención, seguro vos, José, lo habrás visto también en lo que es un waterfall, o lo habrás escuchado, cuando se escucha el chic, que pasa algo. Y vos después lo visualizás en un SDR, y es como algo que está haciendo un barrido de frecuencia, y que a mí de chico, cuando yo empecé como radio escucha de muy chiquito, decía, ¿qué era esto? ¿Viste? Era un extraterrestre, era algo Sí, alienígena. sí, la verdad que eso, yo lo he vivido también, ¿eh? Y algunos fenómenos más, como el pájaro carpintero, que yo creo que tú no lo llegaste a vivir, ¿no? No, pero sé de qué se trata, sí. Los radar de la Guerra Fría.
Aquello Claro, sí, era, barría todo. Bueno, y todavía sigue porque estamos yendo otra vez al frío de las relaciones geopolíticas, así que no sé si me escuchaste. No, ahí, no, no ahí te sí, escucho. sí, Ahora, alcancé a ahora sí, escuchar. ahora sí. Bien, alcancé a escuchar esto que comentabas de que ahora sí estamos volviendo como a una especie de guerra fría en las relaciones políticas. Sí, he escuchado y escucho mucho en 10 metros. En 10 metros escucho unos sonidos bastante particulares, pero acá tenemos en la agrupación esta Centauro Lab que te comentaba, Ricardo Sargasasu, él es científico y está en toda la parte de satélites, radares y demás, y siempre le preguntamos, che, ¿están prendiendo algo por acá en Bariloche? Porque justo lo hablábamos la otra vez con Raúl y con él, y no, son radores sobre el horizonte que no están acá, pero nos llegan con una potencia impresionante. Estos aparatos de medición que se fijan lo que es la frecuencia crítica, básicamente lo que es tirar un pulso a 90 grados a la ionosfera en diferentes frecuencias, entonces ahí van determinando cuál es la frecuencia crítica, o sea, la que realmente en algún punto sigue de largo y no retorna al array de antenas receptoras. Y la MUF, que es la frecuencia máxima utilizable, es aproximadamente de 3 a 5 veces mayor a la crítica. ¿Por qué? Porque la crítica es un ángulo de 90 grados que estoy utilizando. Y nosotros como radioaficionados no hacemos eso, o sea, estamos corridos un poco más. Entonces se establece que es 3 a 5 veces mayor de la frecuencia crítica. Esa es la manera de la cual estiman lo que es la máxima utilizable y la mínima utilizable con estos aparatos que están en distintos lugares del planeta y son los que miden cómo está la ionosfera en ese momento. Bien, acá la parte de lo que es muy interesante, de que es cómo estos fenómenos más allá de la radiofisión se vienen observando hace un montón. Hay como comentaba, la frecuencia crítica, que es la que nos determina la máxima utilizable, por ejemplo, es algo activo, es algo que hacemos nosotros con un instrumento científico. Pero hay otros tres que son métodos pasivos, que es el más básico es la observación, que es el de las manchas solares, que es el que nos puede dar, esto se escucha mucho para la gente que hace banda ciudadana, 11 metros, que están muy acostumbrados a depender a los ciclos solares, y también nos pasa a nosotros como radioaficionados en lo que es la banda de 10 metros. Siempre yo lo he escuchado esto, cuanto más manchas solares, más propagación va a haber. Era así de corto. La explicación no importaba, pero sí, por medio de la observación, y cuando se sabía que llegaba el ciclo solar, el pico, el máximo del ciclo solar, coincide con mayor cantidad de manchas solares y es cuanto mejor propagación podemos tener. Y después está el índice de flujo solar, Solar Flux Index, es el que se le dice en inglés, el índice geomagnético, que es el que mide el impacto de las partículas solares en el campo electromagnético de nuestro planeta. Y bueno, y juntos todos estos datos nos dan un indicador de cómo va a estar la ionosfera y cómo va a estar en las diferentes bandas comportándose la propagación. Las manchas solares. Bueno, son regiones del Sol que es donde nosotros vemos como que está negro, pero en realidad no está negro, simplemente hay una diferencia de cómo se fotografía o el contraste de eso, de que al tener menos temperatura se ve como si fuese algo oscuro, algo muy frío, pero en realidad nada que ver, el Sol está completamente caliente, unas temperaturas impresionantes, nada más que esa diferencia genera estas manchas solares. Hay un canal que es de la doctora Tamita Skov, muy interesante en YouTube, que lo recomiendo, que yo cuando la descubrí dije, qué maravilla de mujer, es radioaficionada encima, y hace como un pronóstico meteorológico, pero en base al sol, y lo explica de una manera muy científica, muy específica, muy amena. Van a ver
para los que lo conocen ya lo saben, pero para los que no, por ahí ven que tiene una remera de un color, de otro, y cuando la ves con la remera roja ya sabes que va a haber una tormenta solar, va a haber un apagón. Alerta de remera, no sé cómo le dicen allá en España las remeras, a las poleras de manga corta, pero dicen alerta como de t-shirt roja. Y ahí ya sabemos que en algún lugar del planeta va a haber un blackout. Lo recomiendo mucho porque explica todo esto que yo estoy diciendo en palabras, lo muestra gráficamente con animaciones y gráficos oficiales de la NOAA, de la NASA, y diferentes agencias que se dedican a estudiar el Sol, y hay muchas sondas que están monitorizando el Sol. Volviendo a las manchas solares, algunas duran un par de días, otras son constantes, están divididas en regiones, y creo que fue el mes pasado que hubo una agrupación que parecía una isla, parecía que había como un triángulo en el Sol completamente oscuro. Y ahí viene algo que no sé si vos lo escuchaste ahí, José, de que hay otro youtuber que también hace como un pronóstico de los fenómenos solares en la Tierra, y él está atribuyendo, no tiene sustento científico más que la observación, que coincide cada vez que hay algún fenómeno, alguna tormenta solar o algo, se produce un terremoto en la Tierra, en algún punto del planeta. Sí, lo he seguido, sí, efectivamente. Es una... Bueno, y la verdad que el porcentaje de hacer cierto es bastante elevado, ¿no? No es para pensar Sí. que no es aleatorio, ¿no? En algún caso. Y la verdad que sí que coincide. Creo que es chileno, me parece, si no me equivoco. Me parece Tiene un que canal. me parece que sí, sí. Sí, Pero coincide mucho justo cuando pasó esto cerca de de parte del territorio ruso, y después no me acuerdo si sí, fue la península de Chanchaca se llama, sí, la península. en una península Es una fue, sí. península casi en la zona asiática de la Rusia, ¿no? Cerca de Japón, Eh, prácticamente. pero es impresionante cómo coincide. Si bien uno si busca una relación y empieza a leer online artículos al respecto, no hay nada que diga que está relacionado. Pero con solo observarlo uno se da cuenta que algo hay, que la ciencia por ahí no tenga el macheo, digamos, de sensorizar esto, de darle una Bueno, yo estadística, creo que una es como todo, medición. porque nadie sabía que eran 11 años, hasta que uno, me imagino algún científico dijo, bueno, los ciclos solares, ¿no? Dijo, bueno, aquí hay algo que se repite y se repite y se vuelve a repetir. Esto ya no es una observación aleatoria, ¿no? Sino es algo más, un patrón eh, que se repite y es Tal algo cual. habitual. Así que Sí, sí, yo y creo, en este 2025 pasó varias veces. O sea, de hecho, el youtuber no recuerdo el nombre, se jactaba de eso. Va al tercer acierto, porque él decía, se va a producir va a impactar una tormenta a nivel G. Encima no eran G3 para arriba, eran dentro de todo bastante tranquilas, y acertaba. O sea, y vos decís, sí, se producen sismos en todo el planeta todo el tiempo. De hecho, hay muchas herramientas online para visualizarlo, pero con esa magnitud y esa precisión, cuanto menos llama la atención, ¿no? Hay como una variable ahí que falta definir, y quizás sea yo creo precisamente eso, que la actividad solar. eso quiere decir que los astros están en intrínseca correlación. Sin ir más lejos, Sí, el propio satélite artificial, bueno, o natural de la Luna, me ha traicionado un poco mi mentalidad sobre la Luna. Y que a veces tiene que ver con las mareas, con el periodo de fertilidad de las mujeres, eh, sí, tantas cosas, ¿no? El carácter de las personas, determinadas fases lunares, todo eso. Igual yo pienso que el sol en un momento de cambio, de mutación o de movimiento geológico, no sé cómo será, porque el sol es algo inescrutable, no se puede saber. Aunque hay sondas ahí. Por cierto, hubo una entrevista con uno de los que patrocinaron una sonda aquí en España, solar, que está todavía por ahí cerca de los entornos del Sol. Y efectivamente
tiene algo que ver, algo, o sea, que cuando hay un movimiento solar, trasciende a todo, yo creo que a todo el entorno geosatelital o geoplanetario, o como quieras llamarlo, ¿no? Sí, yo creo que hay una interacción, esto lo digo por una simple conjetura no científica, es lo que digo a través de la observación, que es como se hacía antes. Antes, fíjate lo milimétrico que se podía medir algo. Bueno, ponemos no sé, apilamos piedras acá y sabemos que en determinado momento del año va a ser mejor la cosecha porque, y bueno, el ser humano de a poco va midiendo las cosas de manera rústica, pero lo primero es observar. Cuando observas el cielo, por patrones que vas encontrando, y lo correlacionás con la cosecha, por ejemplo, o con las mareas, o el aumento o la baja de mareas, encontrás una relación que no es necesario, creo, tener un dato preciso, duro para darte cuenta. Hay algo también que es, estamos hechos de agua, estamos hechos de energía, que vibramos en determinada, lo que es material vibra más denso, más lento que algo que es más sutil, que vibra más alto. Entonces yo creo que sí, los campos electromagnéticos, Júpiter cuando se alinea con determinadas lunas, acá pones en HF determinadas frecuencias y se escucha esa influencia electromagnética que hacen. Estamos Sí, hablando de un bueno, planeta que está lejísimo. hay un youtuber aquí español, muy jovencito, creo que tiene 16, o yo creo que 17 años, 18, que hace predicciones por observación por ejemplo, si ha sido un invierno muy lluvioso, sabe que va a pasar la siguiente estación, va a ser más seca o más lluviosa también, o con más viento. Y la verdad que uno puede decir, bueno, no es nada científico, no es nada reglado, matemáticamente imposible, pero acierta, esa es la realidad. Sí, acá hay algo que dicen los abuelitos y las abuelitas de que cuando le duele los huesos es porque va a llover por el tema de la humedad y demás y esas cosas. Y se acierta. Así que, así que bueno. Sí, la observación es algo fantástico y en lo que Aunque es, hemos hablado un poquito de meteorología, pero está muy, muy íntimamente ligado también a la física de la propagación, ¿no? También en algún caso. sí, tal cual. Bueno, o sea, lo que es las manchas solares es simple. Cuanto más manchas solares, está establecido que es correlativo con mejores condiciones de propagación. El número de manchas solares lo que tiene, se hace diariamente, no solo se determina la cantidad de manchas, sino el tamaño, la forma que tiene, como comentaba esto, que hace poquito hubo una agrupación de manchas solares que parecía una sola y ocupaba un espacio bastante importante en lo que es la superficie del Sol, y hay un conteo que va de 0 a 250. Nunca se llega a 250, es un valor máximo que se contabilizó hace un montón de tiempo. Y lo que tiene de interesante esto, de lo que hablábamos de la observación, no solo ahora con aparatos, con sensores, sino que esto hace 400 años se viene viendo. O sea que el registro que hay de conteo de manchas solares histórico nos ayudan a comprender a través del tiempo cómo fue el comportamiento del Sol, que precisamente esto que se ve ahora es un gráfico que se va viendo lo que fue el ciclo solar. Si se fijan como que fue la curva disminuyendo de actividad solar en cada uno de los ciclos, ahora estamos en el año 2025, estamos en uno de los ciclos solares con pico, que fue bastante extraño por lo que estuve por lo menos viendo y leyendo al respecto, porque se estimaba que iba a ser con una actividad bastante baja, pero no, nos dio unas sorpresas como auroras australes. En el caso donde estoy yo, no se llegó a ver, pero en latitudes un poco más bajas que no se esperaba, acá en Argentina se ha visto auroras australes, que para nosotros es un fenómeno bastante particular y extraño. No es habitual como
las luces del norte, ¿no? Como sucede ahí por la zona de Europa y Asia más al norte, que están más acostumbrados a verlo. Bueno, eso es por la actividad solar como está interactuando con el campo magnético de la Tierra y demás. El ciclo solar es súper importante porque coincide con eso. Cuando están los picos del ciclo solar de 11 años, coincide con un máximo de manchas solares. Fíjate que yo ahí decía que la medición va de 0 a 250, pero el número aproximado es de 150 en los picos solares. Y en los que son los pozos, la baja de la curva que veíamos, coincide precisamente con una baja de propagación tremenda. Acá pasó, yo que antes no tenía todas las bandas de HF, tenía solamente un equipo para 10 y 11 metros, no había nadie. Te comunicabas con el vecino y acá tenemos mucha comunicación con los papas yanquis, con nuestros vecinos de Brasil. Están siempre en 10 y 11 metros. Si vos prendés y estás aburrido, vas a encontrar un brasilero. Bueno, tú sabes qué pasaba. Vos cuando decías de 10 a 11 metros, me recuerda cuando estábamos en época de tocando fondo, ¿no? Del ciclo solar. Se veían en internet, en el mercado, ¿cómo se llama el mercado segunda mano, ¿no? Todo el mundo vendía los equipos. Y cuando llegaba la punta de la propagación, todo el mundo compraba equipos de 10 y 11 metros, ¿no? Y otra cosa graciosa es que muchos radioaficionados medían su ciclo vital por los ciclos. Es decir, sí, 1986, aquel ciclo tan bueno y tal, como recordando, bueno, ya no los años naturales, ¿no? Sino los años cíclicos de propagación. Lo medimos así los radioaficionados, es como los que medían por tantas lunas, ¿no? Que habían pasado, etcétera, ¿no? Más o menos. Sí, yo cuando empecé en la radio de chico, hay mucha gente que acá dice, la mayoría nace en 11 metros, y acá en Argentina está popularizado de que cuando vos arrancás con la radio, arrancás por banda ciudadana. En mi caso no, yo empecé en 2 metros, pero la mayoría de los amigos y conocidos que tenía radio, todos tenían equipos de banda ciudadana. Y canal que pasabas, los President McKinley, los Cobra y demás equipos, siempre todos los canales ocupados. Claro, venían de una... Primero que había mucha gente haciendo radio, ¿no? Después se fue perdiendo. Y ahora hay una revitalización de eso. Mucha gente le echó la culpa a la televisión en su momento. Otros le echaron la culpa después a los celulares, después a internet, a las redes sociales. Para mí la realidad es otra. Para mí el que baje la población de radioaficionados o radioaficionadas o ese interés va de la mano de un montón de factores. O sea, al día de hoy seguimos habiendo un montón de radioaficionados, siguen saliendo un montón de camadas de radioaficionados. Y son como el ciclo solar y como cualquier cosa son ciclos, no hay un solo factor que afecte eso. Pero en ese momento yo me acuerdo que había un montón y cuando me regalaron un equipo de banda ciudadana que dije, bueno, vamos a ver de qué se trata, muy poca gente, pero muy poca gente, nada que ver a lo que yo escuchaba en las casas de mis colegas de esa época que hacían 11 metros. Pero bueno, acá en Argentina lo que siempre están son nuestros hermanos brasileros y de Chile. Yo acá en la Patagonia lo que mayoritariamente escucho es gente de Chile. Y bueno, y cuando levantó la propagación, que ahí desempolvé el HR2510, también hablaba mucho con España, hay mucha gente de España, con Canarias creo que tengo tres contactos, si no me equivoco, con gente de ahí. Y sí, después lo tenés que usar a nivel local nada más, pero tampoco es tan efectivo porque es muy, muy ruidoso. Continuando con el tema... Bueno, quería hacer una digresión mínima ya para sobre el tema de la población de radioaficionados. Yo creo que estamos en cifras buenas, ¿no? Lo que sí creo que el perfil del radioaficionado ha cambiado. Sí. Hay más radioaficionados, no sé cómo decirlo, que interactúan poco, un poquito
con todos los respetos, un poquito autistas. No sé, un radioaficionado que no se integra, que no habla, que solo escucha, que solo quiere, no sé, un poco pasivo, ¿no? No radioactivo, bueno, aunque esa palabra no suena bien, pero eh, debe ser así, ¿no? Más, somos muchos, pero realmente se escucha a muy poquita gente. Es por eso, porque te da una sensación de que somos menos, pero con licencia hay muchísima gente, pero que no, solamente aparecen en estado bueno, de estrago, de calamidad, estado de urgencia, o cuando hay un blackout, o cuando, no sé, es el único inconveniente que yo veo de la radioficción, que debemos de cambiar ese rol, ser más interactivos, ¿no? Coincido totalmente y lo he notado y sobre todo en la experimentación. Yo nunca fui técnico electrónico ni nada, me encanta soldar, como soy programador, soy desarrollador, me metí en Arduino, me metí en lo que es tengo una Raspberry Pi que la tenía para lo que es FlyAware, para lo que es la detección de aeronaves, con una antenita en 1090 MHz, pero bueno, después le instalé una distro y básicamente lo uso para modos digitales. Y ahora voy a ver si puedo hacer radioastronomía también o detección de meteoros. Entonces yo con lo que es tecnología experimento, cada tanto, no es que me he hecho mi propio equipo de radio, pero sí noto esto que vos comentás y ahí te das cuenta de que sí hay un montón de radioaficionados. Yo me doy cuenta en los concursos. En el CQ Worldwide de CSB, en 40 metros, que yo hablo con Chile, con Argentina, a- eh, por ahí a la madrugada con Estados Unidos o Japón, o con algún brasilero, pero en el día del concurso yo estaba escuchando Rusia como local, estaba escuchando China en 40 metros, que es rarísimo acá, en fonía, no en FT8. Estaba escuchando, jamás pensé que iba a escuchar Croacia en 40 metros como local. Entonces hay un montón de estaciones, pero por ahí están dedicadas a otra cosa. O simplemente a los modos digitales, o no sé. También veo una cuestión de esto, a mí me da a veces un poco pudor hacer videos y esto que siempre me excuso como que es un recordatorio de las cosas que aprendí. Veo mucha gente que se dedica a mostrar el tema de el YouTube y se está filmando, o el TikTok o las redes sociales, y por ahí no indaga un poco más en la actividad y hace ese videíto y después nunca más hace radio. O están abocados a bandas de 2 metros, más locales, pero sí, hay un montón de radioaficionados y radioaficionadas. Lo que tiene de bueno las redes sociales, que yo lo veo como una herramienta, acá hay una colega que es Marisa del Prete, el U2 Víctor Yankee Lima, que es una gran, eh, por ahí, esto siempre, hasta ella misma lo dice, yo fui mostrando mi camino de la radio, no es que es una radioaficionada de 30 años de experiencia o que se pone con el soldador, pero cómo promociona la actividad de radioaficionados. Hizo que en todo el país, por lo menos acá en Argentina y también en Perú y otros lugares, países limítrofes de habla hispana, se hagan radioaficionados por el entusiasmo que muestra ella a través de sus videos en TikTok, que es una red social que yo no uso, no me interesa, pero Marisa lo utiliza como una herramienta de difusión de la actividad y es fantástico, porque después me muestra los mensajes re emocionada, mirá Dani, un chico que está en México, vi un video mío que estoy haciendo satélite con una antenita log periódica y dijo yo quiero hacer eso, o cosas de ese estilo. No, yo creo que yo tampoco soy muy de TikToker, ¿no? Pero tengo que reconocer que muchos de los chavales, digamos los muchachos que llegan a la radioficción últimamente, son o bien por Metastas también y algunos Sí. otros inventos que no necesitan licencia, y a través de TikTok también. El TikTok yo creo que es un fenómeno revolucionario, pero que ayuda, lo veo como un aliado también de la radioficción. No lo veo como un Sí, enemigo, en el sí, sentido que mucha gente, esos vídeos cortos, te dan la suficiente botón de muestra para que alguien que sea ajeno a la radio, se interese, se motive por acceder al mundo de la radio. Yo sí, creo que es algo muy positivo, ¿eh? hay mucha gente que reniega de eso, pero yo creo que cualquier herramienta bien utilizada, como es esto, como las redes sociales,
cuando sale uno de la pavada, la discusión, la mala onda, le decimos acá, la mala intención, y se usa como una herramienta de divulgación, como es tu canal, o esto que hablaba de Tamitascop y otros youtubers que hay, que realmente se dedican a difundir conocimiento, y te dan ganas porque es el nuevo formato. Antes tenías las revistas. Yo en mi época, cuando me gustaba el tema de la seguridad informática, que yo iba más que nada por el freaking, por los teléfonos, yo tenía que descargar TXT, que eran los e-cines, los famosos e-cines, y de ahí obtenías la información. Y en el caso de la parte cultural, estaban los fanzines, que eran ediciones autogestionadas, y ahí te enterabas de un montón de autores de literatura o de música o artistas plásticos que no estaban en los grandes medios de comunicación. Acá pasa esto, vos ahora tenés básicamente un canal de comunicación con una cámara, con una interacción en vivo, y podés dar tu propia opinión. Entonces, en lo que es radio, aplicarlo de una manera menos frívola, por decirlo de alguna manera, ayuda un montón, ayuda y colabora que los jóvenes, sobre todo, que ya tienen desde el nacimiento, que estas son las herramientas de absorber el mundo, de la información, tengan esa curiosidad. El tema de que te muestre a alguien que podés hablar con un astronauta y que sea palpable, que vos le muestres, mira, tu colegio puede hablar con astronautas, con la Estación Espacial Internacional. Les despierta curiosidad. El tema es los que comunicamos por ahí. No me creo un comunicador ni un influencer ni nada por el estilo, pero me refiero cuando estamos frente a una cámara hablando en una red social, es buscar el modo de contagiarle al otro ese entusiasmo, como se hacía antes leyendo una revista de distribución para radioaficionados, por ejemplo. Yo, Este, yo te iba a comentar que algunos me han preguntado, ¿y cómo está? Bueno, llevo ya muchos años en esto de YouTube, yo creo que desde que empezó YouTube. Al principio lo utilizaba para hacer vídeos de familiares, ¿no? De eventos familiares. Bueno, eso ya pasó a la historia, pero hace muchos años ya. Pero me dicen, ¿y por qué tanto tiempo de dedicación a esto, a invitar a la gente y tal? Yo digo, porque soy un privilegiado. Para mí no es, para mí es muy grato, porque tengo la oportunidad de opinar de aquello que quiero, cuando quiero y a la persona que creo que tiene capacidad de responderme o de interactuar al menos. Y yo digo, pues eso es, para mí es una ventaja, ¿no? Y dice, bueno, pensándolo así es cierto, ¿no? No lo veo como un trabajo, como una dedicación especialmente laboriosa, ¿no? Sino como que me da la satisfacción plena de poder expresarme y de poder interactuar con aquello o con lo que yo quiero aportar o quiero resolver o quiero aclarar, ¿no? Tal cual, sí, sí, es como decís, es un privilegio y sobre todo cuando a uno le gusta algo y se nota con la gente que yo ya te digo, los canales que sigo, veo eso, veo un entusiasmo, veo una pasión que me la contagia. Y ahí es cuando descubro diferentes herramientas que por ahí de otra manera no me hubiesen llegado, y ahí es cuando empiezo a absorber conocimiento nuevo. Así que bueno, yo no sé si lo logro, porque tampoco me dedico full time a esto, simplemente me grabo cositas y porque ya aprendí Pero si esto, que en las eres, redes yo te sociales. puedo decir que han pasado por aquí muchos, eres muy buen, didácticamente muy buen invitado, buen corresponsal. Bueno, gracias, vamos a potenciarlo entonces. Bueno, hablando del tema de esto, del ciclo solar, del tema de observar y demás, hay un dato curioso que más allá de que, bueno, hay ciclos de 11 años y demás, hay un dato que es a finales de 1600 y principios de 1800, el número de manchas solares se mantuvo bajo, o sea, no hubo un pico en ese registro. ¿Qué pasó en esos años? Yo me acuerdo que me había dejado anotado estudiar qué pasó entre 1600 y 1800, si hubo algún tipo de fenómeno geopolítico o guerras o algo que por ahí decís, no es que disminuyó, se mantuvo el plano, digamos, el piso de número de manchas solares, sino que capaz que no se pudo hacer registros por otra cosa, lo tengo pendiente. Pero ahí viene también cuando hay excepciones, hay particularidades en los ciclos que hacen que no sea todo lineal, y nada más. Bueno, el índice de flujo solar
hay algo que está ahí en los 2800 MHz, que es el piso de ruido solar, que es con el que se mide la actividad solar ahí, que bueno, que son todos estos datos que estoy comentando después son los que se ven agrupados en portales como QRZ. Uno entra a la parte de QRZ y está el índice A, el índice K, el SFI, y yo antes lo veía, digo, ¿qué es esto? Bueno, son esos valores que después van determinando cómo puede llegar a estar la propagación. Es el índice de flujo solar, va desde los 50 SFU, que es la medida que se toma, hasta los 300, en los ciclos como ahora del 2025, que son es uno de los picos máximos. Lo que tiene esta recopilación de datos del índice de flujo solar es que no tiene el historial de valores que tiene el conteo de manchas solares. Es correlativo a la cantidad de manchas solares, pero bueno, el registro es de hace poco por el tema de la tecnología. Al igual que las manchas solares, mayor índice de flujo solar, más alta va a ser la frecuencia máxima utilizable que vamos a tener y por lo tanto muchísima mejor propagación en HF. Y este es el instrumento que parece un domo, una cámara de domo dada vuelta, que es el piranómetro, y con esto es que se mide el índice de flujo solar. En la foto no se ve, pero está emplazado en un campo de paneles solares. Así que más allá de la medición que se hace con fines de la predicción de cómo va a estar la propagación, también se usa como herramienta en lo que es en los paneles, en los campos de paneles solares para el seguimiento del sol. Acá no está muy popularizado el tema de la utilización de paneles solares, hay en determinados lugares, pero bueno, encontré esa imagen y quería compartir el instrumento que mide eso. Después, un fenómeno particular que hace poco hubo una llamarada solar bastante importante, bueno, es eso, las llamaradas solares, que es nuestra ionosfera en relación directa con los fenómenos que ocurren en el Sol, nos afecta. O sea, son erupciones que causan eyección de partículas de baja y alta energía y, bueno, incrementan la radiación que nos están llegando. La diferencia de algunos otros fenómenos es que las llamaradas solares no son predecibles. Sí sabemos que ocurren en los picos máximos de actividad solar, pero no es que decimos, bueno, va a suceder en determinado momento. Es algo que sucede esporádicamente, causa obviamente efectos en la ionosfera, produce un fenómeno que se llama absorción del casquete polar, que es algo que le va a interesar a quienes vivan en las latitudes del norte o sur, y producen tormentas geomagnéticas. Los disturbios repentinos ionosféricos se producen después de unos minutos de cuando se produjo una llamarada solar y la radiación llega a nuestro planeta. Y ahí es cuando empieza a interactuar, por ejemplo, con la capa D, que es la más baja, que es la que decíamos que no nos interesa mucho, es la que más disgusto nos da, porque se ioniza rápidamente y, como dijimos antes, la capa D, en vez de refractar, absorbe la radiofrecuencia. Y ahí es cuando empiezan a producirse estos apagones repentinos, ¿no? Dura poco, no dura mucho más de una hora. Bueno, puedo contar una anécdota de varios colegas en las últimas llamadas. Bueno, ha habido, creo que la K5, K6, bueno, una de las últimas muy fuertes. Hubo varios colegas y yo uno de ellos, que pensaron que se le había caído la antena, porque no escuchaba absolutamente nada, era un silencio sepulcral, prácticamente. Era cuando de aquellos momentos cuando tienes el conector de antena de soldado, o cuando no has puesto la antena, se te ha olvidado poner la antena, que también nos ha pasado a alguno de nosotros, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué escuchas? No escuchas nada. Pues algo así, pero con antena y todo, ¿eh? Era una cosa increíble, nunca había vivido eso. Sí, es tremendo.
yo lo he visto visualmente como ocurren los blackouts, que está, por ejemplo, la imagen del globo terráqueo y te muestra que los enlaces de radio de FT8, telegrafía y demás, te los muestra en tiempo real como con unas linitas que van conectando las estaciones punto a punto. Y cuando golpea esto en la capa D y demás y afecta demasiado todo, se hace como un círculo, como un agujero y corta realmente todas las comunicaciones. Y el ruido que se escucha en las bandas es tremendo. No hay filtro que le puedas poner porque se intensifica muchísimo el ruido. Una pregunta, Daniel, una Sí, pregunta sobre, hay un hecho, bueno, no sé si tú lo tienes constatado. Hay como una especie de agujero de gravitación o de geomagnético en la parte de Argentina, entre Argentina y Brasil. Bueno, está ya determinado, ¿no? sí, Eso, la anomalía bueno, del Atlántico. la anomalía del Atlántico, exactamente. Eso, ¿tú crees o has tenido alguna experiencia o de alguien que trascienda a las comunicaciones? Mira, yo pensé que era la variable que faltaba cuando yo leía, interpretaba, estaba estudiando precisamente esto y decía, che, el índice A, el índice K está abajo, hay un montón de manchas solares, o sea, la propagación debería ser fantástica y no escucho a nadie, ni siquiera en telegrafía, ni siquiera en FT8. Y un colega que es telegrafista de la Marina, retirado, Ernesto, él hablaba de que quizás este fenómeno estaba afectando las comunicaciones. Lo cual dije, capaz que la variable que falta, que supuestamente tendría que haber propagación en HF, no hay, es esta. Lo consulté con Ricardo, precisamente, Sargasazu L19 Víctor Romeo Sierra, creo que es su distintiva, que es el que está en Centauro Lab, y él trabaja con satélites. Lo que me dijo es que no afecta directamente a la ionosfera, las comunicaciones ni nada, sí al instrumental de las estaciones espaciales o los satélites que están en órbitas, que están más expuestos, dejan de estar tan protegidos, digamos, de la radiación cósmica y solar, y cuando pasan a través de esta anomalía, apagan ciertos instrumentos que son muy sensibles. Y algunos terminan completamente afectados. Pero a lo que es comunicaciones, tengo entendido que por el momento no afecta esto. Yo pensé que era esa variable que faltaba, pero me parece, ¿sabes qué es? La variable humana, es la que hace que cuando supuestamente hay propagación no hay nada. Y lo determiné, mira, la otra vez, que fue una sola prueba que hice, en fonía no, me puse un SDR de Estados Unidos. En fonía no llegaba, en 40 metros. Agarré el manipulador de Charlie Whiskey, me puse en una frecuencia de telegrafía, transmití y llegaba sin ningún problema. O sea que no había nadie transmitiendo en telegrafía, ni en digitales, ni en fonía. Increíble, ¿no? Con la cantidad de radioaficionados que somos en el mundo, justo en ese momento probé, pensé que estaba pasando este fenómeno de que supuestamente hay propagación y en realidad no, y simplemente no había humanos transmitiendo o recibiendo en ese momento. Así que creo que en realidad viene por ese lado, el factor humano, lo que hablamos recién, muchos radioaficionados y pocos haciendo radio. Bueno, del fenómeno que hablamos de estos disturbios repentinos en la ionosfera, está de las latitudes norte y sur, que es la absorción del casquete polar. O sea, después de que se produce la llamada solar, después de unas horas, estas partículas con alta carga de energía y llegan a la Tierra, y cuando están cerca de los polos, la capa D, que es la más baja, aumenta la absorción, y toda esa parte que acá se ve en el gráfico que está en rojo, acá se produce un blackout tremendo de que toda esta zona va a estar incomunicada. Y lo mismo acá en latitudes polares sur. Puede durar bastante tiempo y no bloquea a las señales que van a pasar por ahí por los polos, pero después el resto del globo terráqueo en las comunicaciones no la afecta. Simplemente en la parte de los polos se produce este fenómeno que permite que hace que las comunicaciones quedan completamente nulas. Yo estoy, mira, en esta zona de acá,
aproximadamente acá hasta Bariloche. Así que ya te digo, todo este tipo de fenómenos no afecta a las estaciones que aunque estamos cerca del sur, estamos en la Patagonia y no tan a nivel polar, pero sí en latitudes un poquito más bajas es lo que se ven como manifestaciones visuales como son las auroras australes. Y después están estos fenómenos. Yo no sé si tuviste la oportunidad alguna vez de viajar y ver esto, pero a mí me encantaría en algún momento de mi vida viajar al norte, bien al norte, y poder ver este Bueno, fenómeno que son las últimamente auroras. se están viendo en latitudes, aquí en España se han visto, en la península, se ha visto en latitudes muy bajas, ¿eh? Ya no es necesario irte al Ártico, a Islandia o Finlandia o Suecia o incluso Groenlandia, ¿no? No es o Alaska, ya no es necesario. Ya últimamente, bueno, no sé si es bueno o malo, pero últimamente ya se están viendo en latitudes de muy bajas, ¿no? Muy bajas. Claro, sí, sí, por el ciclo solar y cómo está afectando a la ionosfera. Es realmente, para mí es bellísimo. Yo cada vez que veo videos de eso, encima me gusta, más allá de la radioastronomía, me gusta la astrofotografía. Entonces acá que tengo cielos bastante limpios en lo que es la Patagonia, pienso en eso, ¿no? Me gustaría eso, poder vivir eso. Ni siquiera sacar una foto, me encantaría vivirlo con mis propios ojos, con mis propios sensores. Bueno, las tormentas geomagnéticas y ionosféricas, o sea, estas partículas que tienen baja energía llegan a la Tierra muchísimo tiempo después de que se produjo esa llamarada, y generan este desprendimiento de masa coronal del Sol y causan tormentas geomagnéticas. O sea, el efecto es 20 horas, 40 horas después de que se produjo. Por eso Tamitascope precisamente no es que te hace un vivo o un video en el momento que se detectó esto, sino que te lo dice después y ya con todos esos datos te dice puede que haya una tormenta G3 o de mayor intensidad. Crean auroras por la interacción en la ionosfera y lo que más afecta es algo que le pasa obviamente a los satélites y a todo obviamente el sistema de posicionamiento global que está enlazado con eso, y hasta en determinadas plantas de energía puede llegar a afectar su funcionamiento por el instrumental que tiene y demás. Las tormentas geomagnéticas, perdón, lo que es las llamaradas solares y demás pueden llevar a una tormenta ionosférica. La baja de la máxima frecuencia utilizable, digamos que es las frecuencias más altas que podemos utilizar, se empieza a degradar, empieza a bajar y pasa lo mismo con la mínima frecuencia utilizable. Es como que se empiezan a estrechar y ya cuando se cruzan es lo que se produce el blackout. ¿Sí? Que es lo que yo comentaba, que gráficamente cuando ves el globo terráqueo, las comunicaciones, así como se ve la anomalía del Atlántico, se ve un apagón en las comunicaciones y ahí es lo que percibiste vos, que dijiste, che, se me cayó la antena, se me soldó el conector del cable, ¿qué pasó? Bueno, pasa eso, pasa el blackout. Índices A y K. Estos índices son los que yo miraba precisamente en QRZ cuando veía el grafiquito del Sol, de cómo está la propa, si está buena, si está mala, pobre, dice en realidad no mala. Y básicamente miden las fluctuaciones magnéticas. Una se hacen observatorios alrededor del mundo y uno es diario y el otro se mide cada 3 horas. O sea, el diario es el conjunto de las mediciones que se hacen cada 3 horas del índice K. Y esos valores que dice AP o KP, como alfa papa o kilo papa, P es de planetario, o sea, de planetario. Son índices que se toman en conjunto a nivel global, se hace un promedio, y de ahí obtenemos estos valores. Valores altos indican que hay un proceso de influencia en la ionosfera bastante importante, y lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, para pasar en limpio de estos índices, es que cuando están por debajo de 5 está todo bien. O sea, un índice 3, por ejemplo,
no hay ningún problema. Pero ya cuando vemos que se empieza a elevar, ahí ya sabemos que vamos a tener problemas y no va a haber buena propagación. Y bueno, acá tenemos un resumen de lo que estuvimos viendo en esta charla, es el tema de que lo que nos interesa de la ionosfera y cómo interactúa con el Sol es lo que nos va a permitir determinar cómo va a estar la propagación en las distintas bandas de HF, desde las más bajas hasta las más altas, el tema del ángulo de incidencia, del disparo, digamos, de la radiofrecuencia, cuanto más bajo vamos a tener más alcance, que la ionización que se produce precisamente en la ionosfera durante el día es mayor, la capa D durante la noche desaparece, la S mantiene más leve, la F es la que más nos interesa para las comunicaciones lejanas. El Sol interactúa directamente con todos estos fenómenos de las comunicaciones por el tema de la ionosfera. Y los índices esos que vemos de Solar Flux Index o SSN, que es Sunspot Number, el número de manchas solares, y el índice AIK son los que básicamente nos permiten medir cómo está la ionosfera. Creo que acá terminaba la presentación, pero aprovecho y te muestro algo, que es algo que me habías comentado vos respecto a esta herramienta. Ahora te lo voy a pedir y lo vemos, pero este es el gráfico que mencionaba yo. Vamos a poner F11, ahí se ve completo. Este es el típico gráfico que vemos en los portales de radioaficionados, que es como el pronóstico, que se ve la nubecita, si tiene un rayo va a haber tormentas eléctricas, gotitas, lluvia, niebla y demás. En este caso tenemos en QRZ, que es la página que estoy viendo en este momento, ahí le di al zoom demasiado. Pero ves, acá está el SFI, que es el Solar Flux Index, el índice K, el índice A. Y lo que tiene esto es que nos resume, básicamente, si en la banda de 80 a 40, de día cómo va a estar. Pobre, o sea, no va a haber comunicación de día, y de noche va a estar todo bárbaro. 30 y 20 va a estar bien tanto de día como de noche. Y acá es lo que te digo yo muchas veces veo que acá me dice que voy a comunicarme en 20 sin ningún problema y no hay nadie. O sea, no es que no hay propagación, sino que simplemente no hay nadie transmitiendo. Fíjate que en frecuencias más altas el día de hoy, por ejemplo, en 10 metros, de día va a estar bueno. Acá son para que me fijo bien, son las 13:27. Supuestamente de día va a haber linda comunicación y de noche va a bajar. Así que todos esos datos que estuvimos viendo recién en la presentación son los que se resumen en esto o en estas páginas como la DXView. Si tienes la de el colega argentino de xloop.com. Bien, es DXLoop. Look, Lima Oscar Kilo.com. Ah, como look. Look, como mirada. Bien. Como mira. Ahí. Bien, vamos a verla. La verdad que está genial y muy bien actualizada, una herramienta. La primera vez que la veo. Ay, mira, y te Pues, muestra la zona de sombra. Sí. Uy, mira qué lindo. Sí, ahí, bueno, ahí para puedes los que están viendo, personalizarlo. Tiene como para donar. Sí. Ahí tienes ¿Qué podemos ver acá? tráfico en tiempo real. En tiempo la real. Máxima utiliza. Claro, Él mezcla un clúster utiliza con la máxima con el clúster, con el utilizable. PSK Reporter, con las balizas, la red de balizamiento, todo en general. Y hace Por un banda, qué buen trabajo. un compendio, con lo cual, teniendo esa página, prácticamente desechándole, por ahí viene lo del look, echándole un vistazo, ya tienes toda la información, digamos, de la propagación, del tráfico real, ¿no? Que ya no es tanto predicción, sino lo que se está haciendo es lo que está en la banda. en ese momento. Exacto, yo le digo, el fiel es el notario de la propagación, el notario propio, porque te dice lo que hay realmente al momento, ¿no?
Bien, sí, mira, fíjate que acá abajo con lo que estamos viendo en receta coincide, ¿ves? Por ejemplo, en 12 y 10 metros a la noche va a estar medio medio, y de día ahora, por lo menos que acá está la zona diurna, está más que bien. Algo que no comenté, que está bueno experimentar, que esto yo lo he hecho, a veces, ahora estoy viviendo solo, ¿no? Mi pareja está en otra casa, este, y entonces me permito a veces privarme de horas de sueño para estar despierto a la madrugada y ver qué pasa en radio. Me gusta hacer eso. Y algo que estoy haciendo es el tema de la zona de sombra la división entre el día y la noche. Y cuando coincide donde estoy yo, me doy cuenta que me puedo comunicar con estaciones que están en la misma zona gris. Es como que se hace como una especie de túnel de interacción, porque Sí. encima de Hay noche, hay un tipo de propagación que le llaman de la zona de sombra. Hay algo, o sea que la Gray Line, claro. sí, tu observación tiene una correlación científica. Sí, es fantástico cómo funciona. En los polos sé que se ensancha esa zona gris. En la zona más del Ecuador es como que está más delgada, pero está bueno trabajarlo. Raúl, precisamente, el otro es Víctor Alfa, me hablaba de que él como diexista lo ha experimentado mucho en diferentes bandas y lo ha utilizado. Y básicamente pasa eso, la estación que vos tenés acá, que sabés que está activa, o sea, vas a tener mayor probabilidad de contactar con esas que otras que están en la zona de luz o la zona de noche, si estás puramente posado ahí sobre tu estación. Me lo guardo como favorito Es importante, además porque argentino. Es un argentino ahí me encantó mucho del Gran Buenos Aires, de Buenos a Aires. esta herramienta y argentino. Bueno, Aunque cuando empezó, ya lo voy a contactar y lo voy ahora está en Argentina, pero cuando empezó con esta herramienta estaba en California, en Beverly, creo que es. Yo lo contacté ahí y hay un vídeo ahí en la net de la tecnología si quieres echar un vistazo sobre el le voy a dar programa. un Por cierto, vistazo. Ahí, DX Loop, hermoso. si quieres, pasamos la palabra. No sé, hay algunos si quieren interactuar, algunos de colegas que están aquí con nosotros, si tienen alguna pregunta o simplemente reportarse, pues que los micrófonos están abiertos, así que no hay excusa para eso. Adelante, buenas tardes o buenos días. Ya ves. No, Está muy tímido. Gracias igual ahí sí, a los bueno, suele muchachos. pasar. Eco Alfa 1, Charlie José ahí de Zamora. Papa. Muy buen amigo, muy buena Sí. gente, muy experto él también estuvo en la net con los satélites meteorológicos, en la captura de señales de los satélites Qué meteorológicos, lindo. no me acuerdo. A, Y a mí me aunque interesa mucho y lamentablemente algunos de ellos ya han quedado un poquito ya fuera de órbita, los NOAA. mejor dicho, Los los NOAA, NOAA con el lamentablemente. apagón gubernamental Así es, los iban a dejar funcionando. Tengo sí, entendido que los iban a dejar funcionando, pero decidieron bajarlos directamente. sí, Pero sí, los satélites a mí me encanta. De hecho, hago bastantes QSO y acá en la montaña, viste que tengo más despejado, las pasadas son más limpias. Lo utilizo mucho. Y los NOAA fue una de las primeras cosas que yo decodifiqué, arrancando en la radioafición. Te muestro una web más como para ver la sí, diferencia de esto, ¿no? Lo que hablamos es de ver los datos duros, digamos que por separado, como el índice K planetario, que está debajo de 3, así que está más que bárbaro. En realidad, a partir de 5 es que empieza a molestar, digamos, y afectar la propagación. Esta web, que es Space Weather Live, básicamente recopila todos esos datos de lo que sería el pronóstico meteorológico espacial, sobre todo el viento solar, y acá se puede ver cómo esas mediciones, esos datos son representados de manera, yo le digo, de más dura. Hay magnetómetros para medir la perturbación del índice de las tormentas a través del tiempo, las fases de la luna. Bueno, esta página es muy interesante para estudiarla
Y en la parte de información y demás podemos ver esto que yo estoy hablando, es uno de los sitios que tomé de referencia como para leer, pero no hay nada más cómodo y más rápido, más allá de si uno le interesa ver de dónde salen estos datos más duros, más científicos, como la web esta que me mostraste recién del colega de acá de Argentina, que lo ves representado visualmente. A ver, vamos a elegir una banda, 40. Sí, inclusive puedes Ya, hacer encima personalizarlo si quieres una banda determinada, un locator determinado. Por ejemplo, solo lo que recibes en esa posición. Está muy bien, la verdad, genial. Y no, es espectacular. tiene una página para VHF y UHF también, una de la propagación. No recuerdo ahora mismo, pero es otra página y funciona muy bien. Yo la he probado y los datos son correlativos con la realidad, pero totalmente incontestable. O sea, lo que ves ahí es lo que hay, lo que hay, ni más No, ni menos. fantástico. Le voy a dar una linda mirada porque imagino que tendrá prestaciones de todo tipo como para ver, ahí está, real time, cómo está funcionando ahora esto. Justamente Y lo voy a implementó divulgar. hoy mismo implementó la real time, justamente hoy domingo, día 9. Es la última implementación que hizo. Excelente. Lo voy a divulgar porque como te dije, como me pasó con tu canal y otros más que veo que yo desconocía, el algoritmo, viste, que a veces es medio raro, o te muestra siempre lo mismo o no te muestra cosas Sí, interesantes. Y en cierto. este caso yo cuando encuentro algún canal, se lo comparto a mis colegas, y esta herramienta también. Tengo un amigo, Pablito Giavino, L2 Víctor Papagolf, que él está muy metido con los clústeres, hace mucho FT8. El tema usa audífonos, ¿viste? Tiene temas auditivos, entonces la fonía se le complica, entonces ¿qué hace? Digitales. Y la pasa bárbaro. Y entonces él está muy metido en el tema de las últimas herramientas, conoce el funcionamiento de FT8 a la perfección. Uno a veces Sí. se cree, yo por fortuna me considero ignorante en un montón de cosas, lo que me hace leer y leer cada vez más. No Mira, asumo que lo sé ayer, todo. que por cierto ya lo he invitado alguna vez, pero la verdad que no, que bueno, que lo voy a invitar. Es un argentino también, el EU5 Delta Kilo India. Él está ahora experimentando, hablando de personas con deficiencias, a lo mejor auditivas o vocales. Él ha conseguido que alguien o ha conseguido emular a través de inteligencia artificial su voz y lo que hace es que responde a través de un sistema automático. Pero tú escuchas su voz y la de la inteligencia artificial y muchas veces nos toma el pelo porque no sabemos quién de verdad es, quién es quién, ¿no? Y es algo súper, súper gracioso, tremendo, la verdad. Y yo creo que la radioficción no ha tocado techo todavía. Yo creo que esto todavía se puede implementar muchísimas cosas más en el mundo de la radioficción. No tiene la partida de función, no la trae. Así que nos queda No, mucha radiodifusión para rato, ¿no? sí, la radioafición nace de eso, nace de la experimentación, de crear nuevas tecnologías. Yo siempre lo comento, todo esto que usa la gente, los celulares, los routers, todo lo que es comunicación, todo mucho usa radio y todo vino de la experimentación. Yo ahora con lo que es Meshtastic, con lo que es LoRa, que es tecnología de largo alcance con muy pocos milivatios, lo he mezclado con lo que es servidores MQTT, entonces hago eso, estoy buscando un sistema de emergencia y con determinadas palabras claves, cuando la detecta mi servidor MQTT en Meshtastic, dispara en fonía una alerta, por ejemplo, de incendio, si hay una palabra clave que entra que es incendio a determinado nodo, ese nodo en tierra acá, que no está en la montaña, dispara una alerta a los bomberos, en el caso de que suceda en un parque nacional, lo tengo en desarrollo, pero a lo que voy, esto que me comentás de la inteligencia artificial, que muchas veces la gente reniega, pero es como cualquier cosa, una herramienta bien utilizada construye.
Uno puede agarrar, yo siempre doy el ejemplo drástico del martillo. Yo puedo agarrar un martillo y darle un martillazo en la cabeza a alguien, algo completamente destructivo, improductivo, o puedo martillar un clavo y sobre una madera y construir una hermosa casa. Entonces yo creo que la radioafición, que siempre nos vamos adaptando a la fonía, a lo digital, a distintos medios, ahora en este caso mechándolo con inteligencia artificial, es una herramienta que hasta va a permitir eso, que personas que por ahí o tienen un problema de habla o lo demás, en vez de depender solamente de Charlie Whiskey o de modos digitales, pueda hablar a través de una inteligencia artificial y Así también así es. expresarse en fonía. Así Así que es. hermoso. Yo creo que exacto, es una herramienta que se debe ver como no como algo un antagonista de la radio, sino como alguien como algo que colabora, ¿no? Que coadyuva, que ayuda a mejorar, ¿no? Nuestra comunicación. Por cierto, hablando de Mestati, el próximo domingo tenemos un colega que nos va a hablar hablando de MQTT, de varios proyectos de VOC para controlar un nodo Mestati desde Telegram en todos sus Uy, qué bueno. aspectos. Y también nos va a hablar de un bridge a PRS, con lo cual tenemos intercomunicación, mensajería instantánea de entre Mestastis y la red de APRS, sin trabas y sin cortapisa ninguna. Hermoso, hermoso. Sí, Yo soy estará con parte de la nosotros comunidad el de domingo que viene. Mestástica Argentina y realmente el trabajo que se está haciendo a nivel mundial, no solo en Argentina, es tremendo. Aprovecho y mira, devuelvo una gentileza que tuvo Human y Teno de Mestastic Argentina, que en la Eco Party, bueno, yo hice la Biblia de Mestastic acá en Argentina porque hay mucha información por todos lados, entonces, y por lo general en inglés, no todo está en habla hispana, y es una comunidad importante la de habla hispana que está utilizando Mestastic, y recopilé todos esos datos, hice un PDF y como a la vieja usanza de la Biblia, de tal cosa, del freaking y del hacking y demás, con ese espíritu medio ochentero, hice la Biblia de Mestastic. Y fue un granito de arena que fue reconocido en una entrevista que le hicieron, así que bueno, mi agradecimiento a ellos, si ven esto, a Human y a Teno por mencionarme Ok. por ese esfuerzo. Por cierto, el Así que bueno. amigo Eco Alfa 1, Charlie Quito Papa, te manda, a ver, nos dice que ha aprendido mucho, que ha sido muy ameno y que te agradece Charlie Quito Papa, amigo de Zamora. Ahí está. Bueno, un saludo ahí, Bueno, muchas gracias. bueno, pues nada, Daniel, gracias por colaborar, por tu participación, por tu tiempo y que yo sé que ya es la hora, ya casi, yo creo que ya es la hora del almuerzo, ¿no? Ahí en Argentina. Y si no me equivoco, ¿no? Bueno, Sí, sí, es raro que Mickey, mi gato, acá no me reclamó comida, pues almorzamos juntos. bueno, bueno, Pero sí, sí, es la pues hora del nada, almuerzo. muy amable y estamos en contacto, no te me pierdas, que eres No, no, un buen para nada. baluarte, un buen activo de la radio. Claro Para que nada. sí. Vos con la divulgación de la radioafición y la entrevista a diferentes colegas con diferentes disciplinas y perspectivas, colaborás muchísimo, así que gracias a vos, José. Bueno, gracias, 7-3. Chao. 7-3 cordiales.